Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Los pecados sexuales y compartiremos la segunda parte del tema ¿Cómo no rendirle culto al sensualismo? ¿Cómo no rendirle culto al sensualismo? Tú nos creaste con un propósito. Y está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl, y bienvenido. Hola, Oscar, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. En el programa anterior vimos que el sensualismo es una tendencia a buscar despertar en otros deseos sexuales. Así que podemos afirmar que el sensualismo o sensualidad es una conducta pecaminosa externa que proviene de un estado interno del corazón que conlleva la práctica de diversos pecados sexuales. No rendirle culto al cuerpo es un elemento fundamental para no caer en el sensualismo. Y desde luego que debemos cuidar nuestro cuerpo, pero no debemos convertirlo en el centro de nuestra vida. La adoración o el culto al cuerpo es una de las actividades que más dinero está generando en la actualidad. El cuerpo se ha convertido en el Dios del nuevo milenio. ¿Qué debemos hacer para no rendirle culto al sensualismo? Pues lo vimos en el programa anterior, vista con pudor. Este principio lo encontramos en 1 Timoteo 2:9. Dice de la siguiente manera: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra pudor significa no sugerir o mostrar las partes íntimas del cuerpo, aunque hoy en día es muy normal que los que adoran el cuerpo quieran mostrarlo o exhibirlo. Otro principio visto para no caer en el sensualismo es: sea prudente al relacionarse. Salúdense unos a otros con un beso santo, dice 2 Corintios 13:12. Quienes no son cuidadosos en la forma de relacionarse con el sexo opuesto terminan en serios enredos, muchas veces morales. Por ejemplo, aventuras amorosas que finalizan en infidelidad, causando destrucción de parejas y familias. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Continuando con este último principio de ser prudentes en las relaciones, ¿qué del contacto no físico a través de las redes sociales? Muy buenos días, Oscar, Raúl, y buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, qué bueno que usted toque este tema de las redes sociales, ¿no? Porque mucho daño ha causado las relaciones virtuales. Así que nosotros debemos tener cuidado a la hora de relacionarnos en esas redes sociales por medio de la web. Y Oscar, es que tanto un abrazo físico, así como un mensaje escrito ahí en la red de forma inadecuada, pues puede despertar sentimientos sexuales igualmente inadecuados. Y permítame dar algunos ejemplos que podrían pasar o que están pasando en nuestra actualidad. No es apropiado que usted le escriba a alguien que no sea su cónyuge. No es apropiado, mi estimado oyente, que le escriba: me haces mucha falta. Eso usted no se lo debe escribir a alguien que no sea su cónyuge. Por favor, no lo haga. Tampoco le escriba: eres especial para mí. No le escriba: eres lindo, eres linda. Bueno, estoy hablando del sexo opuesto, ¿no? Y por favor, no mande caritas con besitos, con corazones. Eso es inapropiado, es un lenguaje inapropiado por medio de la red. Los solteros pues también deberían ser prudentes y no estar coqueteando y despertando en otros sentimientos o emociones inapropiadas. Por lo tanto, pues absténgase usted que es soltero de escribir: ok, papacito, mamacita. No, eso no está bien. O absténgase de escribir: me encantas, me fascinas. Vea, no son pocos los que a través de la red empezaron una relación amistosa que después pasó a mayores. Nosotros debemos cuidar nuestra integridad inclusive en la internet, a menos que nosotros seamos serios con el pecado moral
entonces el pecado moral nos va a matar en serio. Nosotros debemos ser pero muy cuidadosos. Pastor, ¿qué otro principio bíblico debemos aplicar a fin de no rendirle culto al sensualismo? El otro principio es controle sus emociones. Lo repito, controle sus emociones. Y vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4 del 4 al 5. Repito la cita, 1 Tesalonicenses 4 del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Hablando pues precisamente sobre la santidad en la sexualidad, el apóstol Pablo pues da unas directrices serias que nosotros debemos considerar. Estos dos cortos versículos que acabamos de leer nos muestran verdades sencillas, verdades importantes en cuanto a la pureza sexual. La primera es que el controlar el cuerpo en cuanto a los deseos sexuales es algo que el cristiano debe aprender. O sea, se puede aprender. No es que nacemos con eso, sino que lo aprendemos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por medio de la palabra y del temor del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros aprendemos de ese temor al Señor, en consecuencia, nosotros vamos a aprender a controlar el cuerpo. Número 2, segunda verdad que está en estos dos versículos es que aunque en el cristiano hay malos deseos, así lo dice, ¿cierto? Aunque en el cristiano hay malos deseos, él tiene la capacidad de no dejarse llevar por ellos. Es decir, aún tenemos una naturaleza pecaminosa. Por más cristianos que seamos, debemos saber que hay una naturaleza pecaminosa adentro de nosotros, pero esta naturaleza está sujeta a nosotros y no al revés. No es que la naturaleza pecaminosa nos va a dominar, nosotros dominamos la naturaleza pecaminosa. Y número 3, tercera verdad que sale de estos dos versículos, es esta. El no cristiano, pues como no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene en sí mismo la capacidad de negarse a sus malos deseos. Es por eso que muchos, aunque lo han intentado, no han podido apartarse de su pecado sexual. Ellos necesitan algo más fuerte que su fuerza de voluntad. Ellos necesitan nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Habiendo puesto esto como base en este punto, entonces permítame, estimados oyentes, decirle lo siguiente si ustedes son cristianos. A los cristianos yo les digo, es posible vivir en santidad porque eso lo enseña la Biblia. ¿Por qué entonces los cristianos tenemos que luchar contra el sensualismo? ¿Qué hay en el cristianismo que hace tan difícil esta lucha? ¿Qué hay en el cristiano? Bueno, yo creo que la lucha se hace difícil porque en el cristiano, Oscar, todavía hay emociones, ¿sí? Es decir, el cristiano todavía siente, él no es de palo, todavía es de carne y hueso, él sigue siendo humano. Y vea, las emociones son esa aliada perfecta del sensualismo, de la sensualidad. Es decir, el sensualismo se vale de nuestras emociones para dañarnos y destruirnos. No sé si usted, pero yo he escuchado varias veces, no muchas, pero sí varias veces, a hombres casados decir de otra mujer, no de su esposa, decir de otra mujer, ay, es que yo no tengo la culpa, me enamoré de ella. Imagínense, casados. ¿Qué pasó con ellos? Pues se dejaron llevar por sus malos deseos. A algunas mujeres se les ha escuchado decir, es que ese hombre sí es todo un caballero. Ellas casadas, ¿no? Y refiriéndose a otro hombre. Es que ese hombre sí es todo un caballero, si tan solo supiera lo bien que me hace sentir. Vea, estas frases, lo único que reflejan es a personas que se están dejando ganar la batalla por sus emociones. Y no quiero que piense que le estoy sugiriendo que reprima lo que usted siente. Lo que le quiero decir es que usted puede gobernar sus emociones, controle sus emociones. Pastor, ¿cómo operan las emociones en la vida de aquel que no decide controlarlas? Bueno, permítame contestarle de la siguiente manera, Raúl. Es completamente inaudito que un hombre se dé cuenta que le llama la atención una mujer más joven que su esposa y empiece entonces a rendirle, a darle como rienda suelta a esos sentimientos, a esas emociones que se están despertando en él. ¿Qué es lo que generalmente hace un hombre en esta condición? Entonces cuando le atrae a una mujer más joven, y pues obviamente él ya está un poquito más centradito en años, entonces él comienza a hacer ejercicio, se arregla mejor, compra ropa, le sonríe a todos menos a su esposa, comienza a exagerar los defectos de su mujer, se acerca más a la dama que le está atrayendo, comienza a compartir cosas que no debería compartirle a esa mujer, empieza a hablar cosas que no debía hablarle. Luego este hombre se siente desdichado en su matrimonio y vea, ahora sí valora los buenos consejos que le da su nueva amiga, ¿cierto? Su nueva amiga es comprensiva, sí lo entiende.
él siente que ella es la persona indicada para él. A la verdad, él no entiende cómo pudo soportar tanto al lado de esa fea e incomprensiva mujer que tiene por esposa. Más adelante, pues toma la decisión de darse un tiempo, le dice a su esposa, démonos un tiempo. Entonces él se va a vivir solo a un lugar para clarificar sus sentimientos. ¿Y qué pasa al poco tiempo? Pues se va a vivir con aquella mujer. Él no piensa que esté hiriendo profundamente a su esposa, a la mujer que creyó en él y que lo siguió dejando a su propia familia. Tampoco piensa en esos hijos que está abandonando. Algunos quizás son pequeños, otros son grandes, pero de todas formas, la separación de los padres es devastadora para cualquier hijo, independientemente de su edad. Lo otro que este hombre no piensa es el mal ejemplo que le está dando a sus propios hijos. El día que ellos hagan lo mismo o algo peor, pues tal padre tendrá que tragarse sus palabras, pues él ha perdido toda autoridad para ordenar o para aconsejar a su hijo para que tome buenas decisiones. Mire por donde se mire, no aprender a manejar los sentimientos, las emociones, es una pasiva decisión que a la postre cuesta muy pero muy caro. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Vista con pudor y sea prudente al relacionarse. 2 principios vistos para no rendirle culto o adoración al sensualismo. Pastor Ángelo, ¿cómo no rendirle culto al sensualismo? ¿Qué otro principio podemos tener en cuenta? Bueno, aparte de esos 2 que usted mencionó, en el programa anterior vimos otro que es no se postre ante el cuerpo, no le rinda culto al cuerpo. Y bueno, el que acabamos de ver, el controle sus emociones. Empezamos diciendo no adora el cuerpo, no le rinda culto al cuerpo, y vamos a terminar entonces con este principio que es adore a Dios. En lugar de rendirle culto al cuerpo, ríndale culto a Dios. Y vea lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo no rendirle culto al sensualismo? Pues empiece adorando a quien sí se lo merece, que es Dios. Dios sí se merece que nosotros le rindamos culto. Si usted no adora a Dios, de seguro usted terminará adorando a cualquier otro Dios. Y miremos rápidamente el texto. El texto dice de Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Usted y yo debemos adorar a Dios porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Si Él no nos hubiese llamado a salvación, nosotros estaríamos totalmente perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero si hoy lo conocemos es porque Él nos permitió conocer su gracia y responder a su amor. Lo siguiente que dice el texto es, le ruego que cada uno de ustedes, ahí en Romanos 12:1, Pablo dice que la adoración debe ser personal e intransferible. Usted no puede adorar por mí, ni yo puedo adorar por usted. Cada uno debe presentar su propia adoración a Dios. Sigue diciendo el texto, en adoración espiritual. La adoración, pues, obvio, debe ser espiritual. Esto es bien importante porque hoy día hay muchos cristianos que están presentando una adoración carnal o una adoración emocional. Es decir, ellos buscan su propio placer en la adoración, ellos quieren sentir, ellos quieren experimentar, ellos quieren recibir. Y nada de esto es el objeto de la adoración. La adoración espiritual busca creer, busca dar, busca entregar, busca sacrificar. El texto finaliza con ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué bonito, dice ofrezca su cuerpo. Esta clase de adoración, aunque es espiritual, se presenta en el cuerpo, ¿cierto? Esta adoración trasciende al tiempo que se destina en la iglesia a la adoración colectiva. O sea, algunos dicen, no, yo solo adoro a Dios en la iglesia. No, no es en el único lugar. Es bonito adorar a Dios en la iglesia, pero lo que nos muestra es que nosotros podemos disponer nuestro cuerpo las 24 horas del día para que sea consciente de la presencia de Dios y decida adorar a esa presencia de Dios sacrificialmente en santidad. Eso es lo que nos muestra Romanos 12:1. Pastor Ángelo, ¿qué pasa cuando alguien determina adorar a Dios de esta manera? Bueno, cuando alguien adora a Dios verdaderamente, o sea, lo hace de esta manera como lo enseña Romanos 12:1, entonces deja de adorar al sensualismo, deja de adorar a otros ídolos o a otros dioses. El verdadero adorador hace de Cristo su Señor y vive solo para hacer la voluntad del Padre. Cuando el arca del pacto
que en el Antiguo Testamento era donde se manifestaba la presencia de Dios, fue capturada por los filisteos. Dice la Biblia que ellos la metieron al templo del dios Dagón, que era un ídolo de ellos. ¿Saben qué pasó? El dios Dagón, que era una estatua, cayó de bruces ante el arca del pacto. La enseñanza es esta: ningún ídolo puede sostenerse ante la presencia de Dios. Si usted adora a Dios, estimado oyente, téngalo por seguro que el ídolo del sensualismo caerá ante su presencia, ante la presencia de Dios. Usted dejará de ser sensual. O sea que muchas personas están embolatadas en el sensualismo, exhibiendo su cuerpo, mostrándose, algunos en masturbación, otros en pornografía y otros pecados sexuales que hemos trabajado en toda esta serie, debido a que han descuidado la adoración a Dios, la auténtica adoración a Dios. Yo anhelo que ninguno rechace este tema que hemos mirado en estos 2 últimos programas. Si usted se sintió confrontado, estimado oyente, entienda que es Dios quien le ha hablado por medio de su palabra. Si usted, mi estimado oyente, si usted está a punto de tomar una mala decisión, arrepiéntase y pídale al Señor que le perdone. Si usted se dio cuenta que no es capaz de decirle no a sus apetitos pecaminosos, pues entonces usted necesita nacer de nuevo, usted necesita pedirle perdón al Señor, volverse a Él de todo corazón por medio de Jesucristo, y entonces el Señor le perdonará. La voluntad de Dios es perdonarnos y santificarnos. Si usted se vuelve a Él, con toda seguridad Él lo va a limpiar de su maldad y le dará la fortaleza para que venza el pecado. Primera Tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángel, con respecto al tema de no rinda culto al sensualismo, pues generalmente nosotros vemos en los medios de comunicación, en la publicidad, que se exalta el sensualismo, sobre todo la sensualidad de las mujeres. Se resalta algunas actrices, algunos artistas que son sensuales, y eso, digamos, se promueve. Y tal vez generalmente yo creo que pocas personas han escuchado algo contrario al sensualismo, no lo ven como algo pecaminoso. Generalmente aún también esto ha penetrado a la iglesia, como hemos visto en los 2 programas sobre el tema. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se le podría calificar que esto es lo que usted ha enseñado, compartido en estos 2 temas de estos 2 últimos programas? ¿Es algo como muy fanático al atacar esta promoción que hoy hace la sociedad del sensualismo? Bueno, sí, yo creo que la gente puede considerarnos fanáticos. Me preocuparía que piense así la iglesia, ¿no? Que piense los que han nacido de nuevo, los cristianos genuinos. Me preocuparía que pensaran que somos fanáticos. Bueno, me preocuparía por ellos, no por nosotros. Yo tengo paz en el Señor porque creo que hemos expuesto con buen fundamento bíblico el tema. Y sí, si el mundo está lleno de sensualismo, a mí no me sorprende. Es normal, no tienen al Señor, no conocen su palabra, viven vidas ajenas al Señor porque no lo conocen. Pero que la iglesia sea sensual, que la iglesia promueva el sensualismo, que como usted dice, mayormente quizás las mujeres son dadas quizás a mostrarse, a querer exhibir su cuerpo. A mí eso me preocupa, y no solo las mujeres, Oscar, también los hombres de alguna manera como que están yendo en esta vía. Yo creo que el Señor va a juzgar eso en la iglesia, ese pecado en la iglesia. La razón para nosotros arreglarnos y para cuidar nuestros cuerpos debe ser el Señor, debe ser la gloria de Dios y debe ser el amor que le tenemos a nuestro cónyuge en el caso de los casados. Si yo soy casado, yo debo arreglarme porque yo amo a mi esposa y quiero presentarme bien para ella.
Igualmente, si ella se arregla es porque quiere presentarse para mí. Y yo creo que Dios, que conoce las motivaciones de los corazones, va a juzgar. Algunos dicen, uy, no, pastor, pero es que usted no conoce mi corazón. Sí, es que ese no es el problema es que Dios sí lo conoce. Dios sí sabe cuáles son los motivos, Dios sí sabe cuáles son las razones por las cuales usted, estimado oyente, se arregla. Porque usted va al gimnasio, porque usted hace abdominales, porque usted se hace la dieta, ¿cierto? Dios sabe los móviles, y eso es tremendo, porque es que a Dios sí no lo podemos engañar, y en algún momento tendremos que estar frente a Él para rendirle cuentas de esas actitudes. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la nueva serie Justificado en Cristo, con el tercer tema, arrepentimiento, la base de la justificación. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el restaurante de asadero Superpollo en la carrera 26 número 4121 segundo piso. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922 Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve introducción del tema del domingo. Bueno, arrepentimiento, base de la justificación, ¿no? O sea, sin arrepentimiento no hay justificación, es lo que vamos a presentar el próximo domingo en Comunidad Vida con Propósito. Bueno, a mí me preocupa también que hayamos rebajado tanto el Evangelio. Se metió hace, creo que menos de un siglo, si no estoy mal, los famosos llamados al altar, las famosas oraciones de fe. Entonces los predicadores acostumbran algunos hacer su predicación y hacen un llamado al altar y le dice a la gente que se entregue a Jesús. Y entonces la gente dice, ¿recibo a Jesús o me entrego a Jesús? Sin mediar el arrepentimiento. O sea, nunca se les dice que hay que arrepentirse, nunca se les enseña que ellos han sido pecadores, que han ofendido terriblemente al Señor, por lo cual deben arrepentirse. Entonces, como hicieron una oración, los aceptamos ahora como cristianos, como creyentes, hasta los bautizamos, y nunca se les enseñó qué era el arrepentimiento. Esas personas nunca escucharon qué era arrepentirse delante de Dios, nunca se dolieron por su pecado, nunca confesaron delante de Dios su pecado, nunca se apartaron de su pecado. Por eso es que vemos que gente que hizo oraciones de fe y que empezaron a caminar en la vida cristiana, después salieron con tremendo, como decimos nosotros, chorro de babas, resultaron haciendo cosas desastrosas. ¿Por qué pasa eso dentro de las iglesias? Porque es que no hemos enseñado que Dios justifica únicamente a los que se han arrepentido. Dios perdona al que se ha arrepentido. Para que Dios perdone necesita que haya arrepentimiento por parte del pecador. Sin arrepentimiento, mis estimados, no hay justificación. Lo vamos a ver el próximo domingo. Y aprovecho pues para invitarles a todos nuestros oyentes que no tienen una iglesia cristiana donde congregarse, pues para que nos acompañen, ya sea en la sede de Girón, o en la sede de Piedecuesta, o en la sede de Bucaramanga. Arrepentimiento, la base de la justificación. Queremos darte gloria y honor. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Recuerde que usted puede escuchar este programa de hoy, de esta semana, y también los programas que emitimos por este espacio, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que compartimos en Vidas con Propósito en este espacio cada semanal. Gracias por escucharnos, lo esperamos el próximo lunes a esta misma hora y les deseo que tengan un fin de semana muy feliz.